Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Voy a explicar algunos aspectos del proceso de hominización. Indudablemente la antropogénesis es el estudio de la historia evolutiva de nuestra especie y de esa manera se comprende cómo la evolución de la especie humana ha durado millones de años. La hominización, además, también podemos decir que es el proceso biológico seguido a partir de los animales primitivos hasta la aparición del Homo sapiens sapiens actual. Por tanto, es un proceso claramente evolutivo. Si hubiera que explicar las características generales de este proceso de hominización, se podría decir que son varias. Voy a ir comentando cada una de ellas de una manera algo pormenorizada y matizando distintos aspectos. Por ejemplo, hay que considerar la posición erecta y el bipedismo, caminar con los dos pies. Eso hizo posible que los primeros homínidos pudieran tener las manos libres para elaborar herramientas, armas, para construir refugios donde cobijarse, y también la posición erecta tuvo una serie de consecuencias anatómicas, porque entre otras cosas la columna vertebral y el desarrollo del cerebro se vieron modificados, pero en el caso del cerebro de forma muy positiva. Podemos decir que el cerebro fue aumentando de tamaño desde 450 centímetros cúbicos o 500 aproximadamente cuando vivían los Australopithecus, aproximadamente hace unos 3-4 millones de años, y fue aumentando progresivamente esa masa cerebral hasta llegar a la actual, que puede ser 1350, 1400, 1500 aproximadamente centímetros cúbicos de cerebro. Y esto dio lugar a que a partir ya de 1 kilo de peso cerebral aproximadamente, los homínidos pudieran tener unas conductas más complejas, más elaboradas, y también que fuera surgiendo de forma paulatina un lenguaje cada vez, diríamos, más articulado, hasta llegar a la creación del lenguaje humano ya articulado, hace unos miles de años, podemos decir. Además, hay una cuestión importante, es que la marcha bípeda supuso que los pies se especializaron en caminar. Por ejemplo, la columna vertebral se enderezó, se puso más recta, y la pelvis se empequeñeció para soportar el peso vertical del cuerpo. Y esto es algo también a considerar. Además, está claro que la liberación de las manos es otro aspecto fundamental de la hominización, porque diríamos que la labor manipuladora y aprehensora de las manos fue extraordinariamente importante para inventar distintos tipos de herramientas, flechas, lanzas, puntas de lanza, etc. En cuanto a la cerebración, está claro que es evidente que la mayoría de los seres humanos actuales tienen una capacidad craneal que oscila entre 1300 y 1500 centímetros cúbicos. Y esto es una capacidad de poder procesar ideas, de crear ideas, que es muy superior a la capacidad craneal que tenía, por ejemplo, un Australopithecus hace 4 millones de años, de unos 450 centímetros cúbicos aproximadamente. Por lo tanto, el aumento del volumen del cráneo y, en consecuencia, de la masa encefálica, y también la disminución de la cara, son características que están unidas a la cerebración humana o al denominado proceso de encefalización, de aumento del cerebro, que es básico, es esencial para que surgieran el lenguaje y el pensamiento, como así fue. En relación con la adquisición del lenguaje articulado, permitió a los seres humanos transmitir muchísima información concreta acerca del hábitat en el que vivían o habitaban, y también fue un instrumento extraordinario para la evolución cultural del ser humano, porque permitió adaptar el entorno a las necesidades específicas de los seres humanos en distintas épocas prehistóricas y luego históricas. También hay que considerar que en la hominización es importante la cuestión de la neotenia o nacimiento inmaduro, que es una característica propia de la especie humana y que pone de manifiesto la inmadurez de los individuos al nacer, y esto hace que la infancia se prolongue
por lo que se necesita un largo periodo de cuidados y enseñanzas por parte del grupo social, que puede ser la familia, y esto es una característica a tener muy en cuenta y que es algo muy característico de los seres humanos. Por otra parte, la cultura se vio favorecida por el desarrollo del lenguaje, y el lenguaje hizo posible también la aparición de la cultura, que está, diríamos que, formando parte de todas las civilizaciones humanas y de todas las sociedades de seres humanos. Por otra parte, diríamos que hay una expansión universal de la especie humana, una especie de ecumenismo, ya que una sola especie amplía su hábitat en distintos continentes y adapta la naturaleza a sus necesidades vitales. Y esto fue también extraordinariamente significativo. En ese sentido, nos podemos hacer una serie de preguntas acerca de este proceso de la hominización, y está claro que esto, la hominización, pone en cuestión, pone en entredicho y niega la validez, por ejemplo, del creacionismo. Los creacionistas, como se sabe, piensan que las especies son invariables, pero no tienen en cuenta que existen muchísimos restos fósiles que están datados adecuadamente por distintas técnicas de isótopos, de carbono 14 y otras técnicas que hay de datación que son muy precisas y exactas y que son irrefutables. Y por tanto, diríamos, desde una perspectiva absolutamente científica, el creacionismo no tiene ningún valor. Pero sigue habiendo una cierta cantidad de personas que siguen creyendo esta teoría creacionista, como que el universo surgió de la creación divina y no hubo evolución de las especies ni surgimiento de las mismas a lo largo de millones y millones de años. En relación con otras cuestiones, por ejemplo, podemos pensar por qué la teoría de la evolución, es relevante para la psicología. Pues lo es porque nos indica que los factores del aumento de la masa cerebral son muy importantes para entender las conductas sofisticadas y abstractas que tienen los seres humanos, y para entender también la formación de grupos sociales y otras características como las emociones, los sentimientos, las ideas, los inventos. Todo eso se explica por un proceso evolutivo muy gradual, lentísimo, a lo largo de millones de años, pero que nos ha llevado a ser la especie dominante en el planeta. Y por lo tanto, los psicólogos tienen mucho que aprender de este proceso evolutivo del cerebro, de la conducta y de las actitudes y acciones ante la realidad, ante la vida, ante la muerte, etcétera, etcétera. En este sentido, está claro que es incompatible la creencia en el creacionismo con la afirmación del evolucionismo darwiniano, o incluso de teorías posteriores, como por ejemplo la teoría sintética o el neodarwinismo en el siglo XX y en el siglo XXI, que matizan lo descubierto por Darwin, pero en general siguen esa línea de desarrollo del conocimiento en el aspecto de la teoría evolutiva. Por otra parte, hay una pregunta que nos podemos hacer, y es ¿qué transformaciones se produjeron en la vida animal para que apareciese el ser humano? Pues hubo cambios, diríamos, ecológicos bastante grandes en África, donde surgió la especie humana, los homínidos, y también hubo cambios, diríamos, morfológicos causados por la adaptación al medio ambiente y a lo largo de cientos de miles de años y de millones de años. Por lo tanto, tuvo que haber distintos fenómenos geológicos, ecológicos, climáticos, etc., y también un proceso de adaptación gradual y el paso del tiempo durante cientos de miles de años, como ya he comentado, para que surgieran nuevas clases de homínidos, y que en ese proceso evolutivo tan largo de cientos de miles y millones de años se llegara al Homo sapiens sapiens, que es, diríamos, lo que somos actualmente. Por lo tanto, también hay que considerar que el ser humano surgió en África, pero luego se extendió por otros continentes, a través de distintas zonas geográficas, el estrecho de Bering también, el estrecho de Gibraltar, que hace 1 millón de años se formó, pero que anteriormente no había ese estrecho de Gibraltar, etcétera, etcétera. También por la zona del Cáucaso, de la actual Turquía, etcétera, y por la zona de Asia en general, se fue difundiendo la cultura de los distintos tipos de homínidos a lo largo de los cientos de miles de años,
que esto fue sucediendo y de millones de años, y por lo tanto pues esto es algo siempre a considerar. Por otra parte, también pues se puede uno preguntar si la esperanza de vida es un rasgo específico de cada especie, y cabe decir que es más variable probablemente en general en la especie humana que en otras especies animales, porque los seres humanos pues hemos desarrollado la ciencia médica, por ejemplo, y otras ciencias como la biología, la química, etcétera, que nos ayudan a aumentar la esperanza de vida, la expectativa de vida, cosa que los animales en condiciones de vida natural pues no tienen esa posibilidad, porque no tienen conocimientos para intentar prolongar la vida, aunque sea de forma artificial o de otras maneras. Y esto es algo también a destacar. Por lo tanto, yo sí diría que la esperanza de vida es algo propio de la especie humana, y los demás animales tienen pues un ciclo de vida mayor o menor en función de la especie, que generalmente no varía mucho, aunque por supuesto también influye en cuestiones como el azar, por ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.